Mi esposa planeó humillarme en el aeropuerto con unos papeles de divorcio, mientras se llevaba a mis hijos a París con su amante. Pero lo que nunca imaginó fue que esa misma noche le dejaría una trampa tan calculada que al amanecer estaban atrapados, sin dinero, desesperados y rogándome desde el otro lado del océano. Mi nombre es Andrés Ramírez. Todo había comenzado 2 meses atrás. Una noche entré en la habitación y vi a Claudia hablando por teléfono. Cuando me vio, colgó de inmediato. ¿Quién era?, le pregunté. Mi hermana Paola, respondió rápido, pero yo sabía que no era cierto. En la pantalla había alcanzado a leer: Javier, él era mi mejor amigo. Esa misma noche me habló de París. Los niños se merecen algo especial, un viaje inolvidable. Yo calculé en la laptop. Amor, no podemos costear un viaje así para 4. Tal vez el próximo año. Ella sonrió de una forma extraña. No te preocupes por el dinero, yo lo tengo bajo control. Al día siguiente, revisando la tarjeta, descubrí cargos de vuelos y hotel. Todo para 3 personas. Cuando le reclamé, estaba preparando café y ni siquiera me miró. Debe ser un error, dijo. Llamé a la aerolínea y confirmaron la reserva. Claudia Ramírez, Valeria Ramírez y Mateo Ramírez. Ni rastro de Andrés Ramírez. Una semana antes del viaje, mientras arreglaba una fuga en la cocina, escuché a Valeria hablando por teléfono arriba. Estaba en videollamada desde la laptop de Claudia. Sí, Javier, vamos a ver la Torre Eiffel. Mamá dice que tú sabes todo de Francia porque viviste allá. Se me cayó la herramienta de las manos. Javier nunca había salido de Illinois, salvo una vez que fuimos a pescar a Wisconsin. Subí en silencio y vi la pantalla. Javier le decía a mi hija: dile a tu mamá que ya recogí el anillo. Ella sabrá de qué hablo. Valeria se rió. ¿Qué anillo? Una sorpresa, pequeña. Esa noche encaré a Claudia. ¿Qué anillo es el que menciona Javier? Ella doblaba la ropa con brusquedad. No sé de qué hablas. Seguro Valeria entendió mal. Estás siendo paranoico. Pero no lo estaba. Comencé a atar cabos. 3 días antes del vuelo, regresé temprano del trabajo. El camión de Javier estaba en mi entrada. Al entrar, los encontré en el sofá. Claudia vestía un elegante vestido rojo que jamás había visto, y él tenía su brazo sobre sus hombros. Andrés, dijo ella sobresaltada. ¿Qué temprano llegaste? Mi voz salió quebrada. Esta es mi casa. ¿Qué está pasando aquí? Javier se levantó, más alto y corpulento que yo. Solo hablábamos del viaje, amigo, asegurándonos de que los niños tengan todo listo. Salió sin más. Claudia, en cambio, comenzó a limpiar compulsivamente. Esponjas, almohadones, spray aromatizante. ¿Qué no me estás contando? Le pregunté. Nada, replicó sin detenerse. Solo somos amigos. Ayudándonos, pero esa noche la escuché al teléfono detrás de la puerta del dormitorio. Él no sospecha nada, se lo diremos en el aeropuerto como planeamos. Los niños ya saben que tú irás en lugar suyo. Claro que están felices, juegas con ellos en vez de estar trabajando siempre. Mi pecho se cerró cuando la oí decir. El abogado asegura que si lo notificamos en un lugar público con testigos, es completamente legal. Y con los niños delante no podrá armar un escándalo. Y ahí estaba yo, en el presente, con el teléfono vibrando sin parar. Otra vez la voz de Claudia desesperada. Andrés, sé que estás enojado, pero esto está afectando a los niños. Están confundidos y asustados. Yo solo observaba la pantalla llena de notificaciones, en silencio. Sirvo café y reviso mis correos. Entre ellos encuentro la respuesta de mi abogado. Congelamiento de activos exitoso. Todas las cuentas conjuntas bloqueadas según tus instrucciones. Contrademanda de divorcio presentada. Actuamos rápido cuando hay pruebas de adulterio y alienación parental. El segundo buzón de voz era de Javier. Mira, no sé qué clase de juego estás jugando, pero estamos atrapados en París sin dinero y con 2 niños. Compórtate como hombre y arregla esto. En el 7º mensaje escuché la vocecita de Valeria. Papá, mamá está llorando y Javier no deja de gritarle a la gente del hotel. ¿Cuándo vas a venir a París? Te extraño. Ese mensaje me golpeó distinto. Llamé a mi abogado de inmediato. Rodrigo, ¿puedes crear un fondo para cubrir las necesidades inmediatas de los niños? Hotel, comida, lo que sea. Andrés, no tienes que hacerlo. Ellos provocaron este desastre. Los niños no tuvieron culpa. Yo me encargo, pero que esto no afecte el congelamiento ni la contrademanda. Al mediodía, Paola me llamó alarmada. Andrés, ¿qué demonios está pasando? Claudia no deja de llamarme gritándome que arruinaste sus vacaciones. Me entregó los papeles de divorcio en el aeropuerto. Paola, delante de los niños. Silencio. ¿Qué? Sí, y su novio estaba ahí. Los niños lo llamaban su nuevo papá. ¿Javier? Ese Javier, al parecer, ya no es mi Javier. Mi celular vibró con un mensaje de número desconocido. Soy Valeria usando el teléfono del hotel. Javier rompió el suyo porque no servía para pedir ayuda. Mamá dice que eres malo, estás enojado con nosotros. Respondí de inmediato, jamás estoy enojado contigo, cariño.
Papá solo está resolviendo problemas de adultos. Tendrán comida y un lugar seguro para dormir. Te lo prometo. ¿Podemos volver a casa pronto? París es bonito, pero todos gritan mucho. Mi corazón se quebró. Muy pronto, princesa. Las pruebas que reuní me respaldaban. 2 semanas antes había instalado una cámara de seguridad en el garaje. No por Claudia, sino porque los vecinos me robaban paquetes. Esa cámara captó a Javier entrando y saliendo 17 veces en un mes, siempre cuando yo trabajaba. No era simple visita, tenía llave. También había recopilado capturas de los estados de cuenta de Claudia, restaurantes desconocidos, joyerías, una escapada de fin de semana a un bed and breakfast en la que Geneva, cuando me dijo que visitaba a su tía enferma. Una tía que vive en Florida y que, por cierto, está perfectamente bien. Todo ese gasto formaba un rompecabezas perfecto, una relación que llevaba meses. Lo irónico era que Claudia ignoraba que yo estaba preparando mi propia sorpresa. Una promoción laboral enorme, ascenso a gerente de proyecto senior con un aumento del 40%. Planeaba contárselo después del viaje a París. Incluso había empezado a ver casas más grandes. Rodrigo ya tenía copia de la carta de la oferta y de mis estados de cuenta, donde se veía claramente que había estado ahorrando en secreto para los brackets de Valeria y el campamento de béisbol de Mateo. La jugada de tu esposa no pudo tener peor momento para su caso, me dijo Rodrigo. Tú luces como el padre responsable aquí. Volviendo a la escena del aeropuerto, apenas subí al Uber, sonó mi teléfono. Era mi madre. Andrés, acabo de hablar con Claudia. Dice que los abandonaste en el aeropuerto. Mencionó los papeles de divorcio que le expliqué todo. Cuando terminé, estaba furiosa. Esa mujer nunca me cayó bien. Te lo advertí en la boda. ¿Recuerdas cuando se burló de tu trabajo? Y ahora anda traumatizando a mis nietos con estas ridiculeces. 1 hora después me llamó mi padre. Hijo, tu madre me contó lo sucedido. ¿Necesitas dinero para el abogado? Estoy bien, papá. Perfecto, porque estaba a punto de ofrecerme a darle una paliza a Javier. Pero tu madre insiste en que no ayuda en nada. A pesar de todo me reí. Probablemente no. Olvida a Javier, siempre fue un aprovechado. ¿Recuerdas cuando se quedó con tu auto 6 meses después de la universidad? La familia de Claudia también entró en escena. A las 3 de la tarde, Marta me llamó. Andrés, cariño, ¿qué es eso de los papeles de divorcio? Claudia no tiene sentido cuando habla. Me emboscó en el aeropuerto, Marta. Delante de Valeria y Mateo. Ella no haría eso. Claudia es dramática, pero no cruel. Le envié una foto de los documentos, con la firma de Claudia bien visible. Me devolvió la llamada 5 minutos después. Esa tonta. Yo la crié mejor que esto. Después me llamó Sergio, el hermano de Claudia. Oye, mi hermana me está enviando mensajes rarísimos. ¿Qué si robaste dinero o algo así? Congelé las cuentas conjuntas cuando me entregó los papeles. ¿Te entregó qué? Sergio siempre fue el más sensato. Tras escuchar la historia, quedó en silencio. Andrés, lo siento. No tenía idea de que estaba. Esto está muy mal. ¿Necesitas algo? Solo cuida de los niños cuando vuelvan. Ya estaba pensando en hacerlo. Ese mismo día la escuela también se vio involucrada. A las 4 de la tarde me llamó la directora. Señor Andrés, recibimos llamadas preocupadas de algunos padres. Mencionan que Mateo está en París en horario escolar sin aviso previo. Cierto, Claudia lo sacó de la escuela sin consultarme. Es complicado, mi esposa tomó decisiones unilaterales sobre ese viaje. Entiendo. Pero necesitaremos la documentación correspondiente a su regreso. Y además, debemos hablar sobre algunos cambios de conducta en Mateo. ¿Qué cambios? Ha estado diciendo a sus compañeros que sus padres se están divorciando y que tendrá un nuevo papá. Pensamos que debía saberlo ya que no hemos recibido información oficial. Al anochecer, a las 6 sonó el timbre. Era Jerry, mi vecino. Oye, Andrés, pregunta rara. Claudia me pidió que regara las plantas mientras ustedes estaban en París. Pero tú estás aquí. Es una larga historia, Jerry. No te preocupes por las plantas. ¿Todo bien? Vi a un hombre cargando cosas en un camión hace rato. Pensé que te estabas mudando. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué cosas? Cajas. Parecían pertenencias de los niños, juguetes, ropa. Corría a revisar las habitaciones. Faltaban los libros favoritos de Valeria, los trofeos de béisbol de Mateo, la consola de videojuegos. En mi dormitorio, el cajón de Claudia estaba vacío. Todo estaba planeado. Javier no solo la acompañaba, estaba sacando a mis hijos de mi vida. La caja de joyas de Claudia desapareció. Pero en mi mesa de noche dejó su anillo de matrimonio junto a una nota breve. Esto ya no significa nada. Lo lamento. Siento que haya terminado de esta forma. Un mensaje frío, como si se hubiera limitado a disculparse por mancharme una camisa con café. Esa misma tarde, a las 8 de la tarde, recibí una llamada de Adriana, amiga de Claudia. Andrés, ¿ya viste lo que Claudia publicó en Facebook? Está diciendo que la dejaste varada en París con los niños porque bloqueaste las cuentas.
Hasta ese momento no había revisado redes sociales, gran error. Al entrar me encontré con su publicación atrapada en París con mis hijos, porque mi exmarido rencoroso congeló nuestras cuentas. ¿Algún amigo puede ayudarnos con una transferencia internacional? Mis bebés necesitan comida. Los comentarios eran despiadados. Algunos conocidos me tildaban de monstruo, mientras otros pedían conocer mi versión. Carlos, mi primo, escribió: qué curioso que Andrés se vuelva rencoroso justo después de que Claudia lo dejara con los papeles de divorcio en el aeropuerto. Solo digo, una ex compañera universitaria de ella añadió: siempre hay dos versiones de una historia. Pero la narrativa de Claudia se estaba expandiendo rápido. Yo era el villano que abandonó a su familia en un país extranjero. Escribí varias respuestas, pero las borraba de inmediato. Al final solo dejé un mensaje: si alguien quiere conocer la historia completa, puede llamarme directamente. Tengo pruebas y la línea de tiempo clara. A las 10 de la noche, mi hijo Mateo me llamó desde el hotel usando el teléfono fijo. Papá, dicen que tendremos que ir a la policía porque la cuenta del hotel no está pagada. ¿Dónde está tu madre? Pregunté. Está en el baño llorando. Javier fue a buscar un cibercafé para intentar arreglar lo del dinero. Le pedí a Mateo que le dijera a Claudia que ya había creado un fondo de emergencia para él y para Valeria. Cubría comida, alojamiento y cualquier gasto necesario. El hotel tendría la información por la mañana. Papá, ¿ustedes se van a divorciar? Me soltó de golpe. Respiré hondo. ¿Cómo le explicas algo así a un niño de 12 años? Estamos pasando por problemas muy serios, hijo. ¿Es por Javier? Yo veo todo. Es complicado, contesté. En ese momento escuché la voz de Valeria tomando el auricular. Papá, ya no me gusta estar aquí. Todos están de mal humor y la comida sabe rara. Me dolió la garganta al escucharla. Lo sé, cariño, pronto volverán a casa. Podemos volver a ser nuestra familia. Antes de que Javier empezara a venir tanto, tragué saliva. Estoy trabajando en eso, mi amor. Javier dice que tú eres malo y que ya no nos quieres. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Eso jamás, hija. Ustedes son lo más importante en mi vida. A las 2 de la madrugada sonó mi celular. ¿Era Javier? Con un tono nervioso. Andrés, creo que hubo un malentendido. ¿Un malentendido? Lo corté. Claudia me dijo que ustedes ya estaban separados, que lo sabías. Javier, fuiste mi mejor amigo durante 15 años. Lo sé, hermano, lo sé. No queríamos que llegara tan lejos. Compraste un anillo de compromiso, le dije. Hubo silencio. Claudia le contó a Valeria sobre el anillo. ¿Cómo explicas eso? Era para más adelante, cuando todo se aclarara. ¿Piensas pedírselo a mi esposa mientras todavía estábamos casados? Ex esposa, Andrés. Ella dijo que lo suyo ya estaba acabado. Me hervía la sangre. Yo estaba trabajando horas extra para pagar el campamento de béisbol de Mateo y los frenillos de Valeria. Además, planeaba sorprenderla con la noticia de un ascenso. ¿Lo sabías? Claro que no, porque Claudia tampoco lo sabía. Estaba guardándolo como sorpresa. De nuevo silencio. Ella me dijo que te habías desconectado, que ya no te importaba la familia. La mañana siguiente, a las 6 de la mañana, Claudia me llamó desde París. Ya no gritaba, su voz era apagada. Andrés, tenemos que hablar. Javier me contó lo del ascenso y lo de los ahorros. ¿Y por qué crees que llegaba tarde cada noche? Estaba trabajando más para darles lo que necesitaban. Yo pensé que nos estabas evitando. Luego mencionó el anillo que Javier le mostró. Es bonito, pero al verlo solo recordé el anillo de compromiso que me diste tú. El que dejé en la mesa de noche. Claudia, ¿en serio tiraste a la basura 18 años de matrimonio por alguien que grita a recepcionistas y rompe teléfonos cuando se estresa? Ella comenzó a llorar. Lo siento, de verdad, pero el daño ya estaba hecho. A las 8 de la mañana me llamó Marisol, mi compañera de trabajo. Andrés, llegaron unos correos inquietantes. Dicen que abandonaste a tu familia en Europa. Marisol, la realidad es otra. Mi esposa me entregó los papeles de divorcio en el aeropuerto. Eso cambia mucho las cosas. Pero mejor toma unos días hasta que esto se aclare. Minutos después me llamó la escuela. La señora Herrera, maestra de Mateo, me explicó que algunos padres estaban molestos por rumores sobre nuestra familia. Tuve que aclarar que los niños estaban seguros y con recursos. Pero ya era tarde, hasta sus compañeros hablaban del tema. Esa tarde Valeria me llamó desde París. Papá, Javier y mamá pelearon fuerte. Se gritaron cosas feas de ti y ella le lanzó almohadas. Después él se fue. Revisé vuelos y confirmé. Javier había tomado un avión a Chicago hacía 3 horas. Los había dejado abandonados. Claudia se puso al teléfono entre sollozos. Andrés, no sé qué hacer. Javier se fue, nos dejó solos aquí. Él no soportó la presión. Claudia, eso fue todo. En cuanto las cosas se pusieron difíciles, escapó. Ese era tu nuevo compañero. Su voz se escuchó débil. Por favor, no digas eso. He dejado fondos disponibles para que regresen. El hotel está pagado hasta fin de semana y tienen dinero para comida y transporte.
No entendía por qué Claudia seguía recibiendo ayuda después de todo lo que había hecho. Le pregunté directamente, ¿por qué nos ayudas después de lo que pasó? Ella bajó la mirada y respondió con lágrimas en los ojos. Porque Valeria y Mateo no tienen la culpa de nada. Y a pesar de todo, no quiero que terminen varados en otro país. No lo merezco, susurró. Probablemente no, contesté con firmeza. Pero nuestros hijos sí merecen tener a sus dos padres vivos y capaces. Claudia rompió a llorar por más de un minuto antes de atreverse a hablar de nuevo. Arruiné todo, ¿verdad? Sí, le respondí. ¿Lo hiciste? El inicio de las consecuencias. Mi abogado Rodrigo me llamó con novedades. Javier ya regresó al país. Contrató a su propio abogado. ¿Para qué?, pregunté incrédulo. Está alegando que Claudia le prometió incluirlo en tu seguro de vida y en tus cuentas de retiro. Exige compensación por daños emocionales y su inversión financiera en la relación. Está loco, eso no es todo, añadió Rodrigo. También reclama que tú le diste autorización verbal para comprar tu casa. No pude contener la risa amarga. Eso es un disparate. Se lo dije a su abogado. Pero Andrés, esto apenas comienza, se pondrá más complicado antes de mejorar. Mientras procesaba la noticia, recibí la llamada de Marta, la madre de Claudia. Andrés, acabo de hablar con Claudia. Parece que Javier las abandonó. En fin, mejor así. Pero necesito preguntarte algo difícil. ¿Crees que exista alguna posibilidad de arreglar las cosas entre ustedes? Me quedé en silencio, mirando mi anillo de matrimonio que aún no me quitaba. Marta, tu hija me entregó los papeles del divorcio frente a nuestros hijos y les dijo que otro hombre era su nuevo padre. Lo sé, respondió. Fue terrible. Pero las personas a veces cometen errores muy graves. Esa misma tarde Mateo me llamó. Papá, ¿es verdad que Javier se fue? Parece que sí, hijo, qué bueno. Era muy malo con mamá y siempre hablaba de vender la casa para mudarnos a un lugar llamado Scottsdale. ¿Cómo dices? Sí, me mostró fotos en su teléfono. Decía que nos mudaríamos allá y que tendría que cambiar de escuela. Me quedé helado. Habían estado planeando arrancar a mis hijos de su vida entera sin decirme nada. Papá, ¿tú y mamá se van a reconciliar?, insistió. No lo sé, Mateo. Hay cosas muy difíciles de reparar. En ese momento Valeria tomó el teléfono. Papá, ya no quiero un nuevo papá. Puedes volver a ser nuestro papá. Nunca dejé de serlo, cariño. Pero Javier dijo que tú ya no nos querías. Javier dijo muchas cosas que no eran ciertas. Mami está en problemas. Me dolía intentar explicarle a una niña de 9 años lo que significaban las consecuencias adultas. Mamá tomó decisiones que lastimaron a muchas personas. Ahora tiene que encontrar la forma de corregirlas. Mientras tanto, las redes explotaban. Las publicaciones de Claudia ya habían sido compartidas 47 veces. Sin embargo, todo cambió cuando la hermana de Javier comentó: curioso que mi hermano regresara solo al país, parece que hay más en esta historia. A partir de ahí empezaron las preguntas. ¿Por qué Andrés estaba en el aeropuerto si sabía que no viajaría? ¿Cómo se equivocan reservando 3 boletos en lugar de 4? Un antiguo compañero de universidad salió a defenderme. Conozco a Andrés desde hace 20 años. No es alguien que abandonaría a sus hijos. Una vez condujo 14 horas para ayudarme a mudarme cuando no tenía a nadie más. No me cuadra lo que cuentan de él. La versión de Claudia se tambaleaba. Sin embargo, la familia de Javier contraatacó. Su madre publicó: Claudia y sus hijos están atrapados en París, porque su marido vengativo no quiere ayudarlos. Por favor, compartan para traer a estos niños a casa. En un abrir y cerrar de ojos, pasé de ser un mal esposo a un supuesto peligro para mis hijos. Mi teléfono no paraba de sonar con solicitudes de amistad de desconocidos. Un día recibí una llamada de Laura, amiga de Claudia. Andrés, necesito que seas honesto. ¿Sabías que ella estaba con Javier antes del aeropuerto? Lo sospechaba, pero no tuve pruebas hasta ese día. Es que Claudia me dijo hace 3 semanas que ustedes ya estaban divorciados. ¿Qué? Sí. Me aseguró que los papeles estaban firmados y que tú también estabas saliendo con alguien. Que hasta habías aprobado que Javier viajara con los niños. Sentí que la sangre me hervía. Laura me entregó los papeles de divorcio en el aeropuerto. Fue la primera vez que los vi. Dios, entonces nos mintió a todos. Eso explica por qué. Nadie dudaba de lo que estaba pasando. Todos creían que tú ya estabas al tanto. Ahí todo encajó. Claudia había inventado una historia falsa para justificar su relación con Javier. Llamé de inmediato a Rodrigo. Claudia lleva semanas diciendo en público que ya estamos divorciados. Eso puede ayudarnos, demuestra premeditación y refuerza el caso por adulterio. Además, deja claro que el espectáculo en el aeropuerto fue planeado. El jueves recibí la llamada de Claudia. Volvemos esta noche, los niños extrañan su casa. Bien, Andrés, ¿podemos hablar cuando regrese? ¿Hablar de qué? De si todavía hay alguna posibilidad de arreglar esto. Observé mi casa vacía, con las plantas marchitas y el refrigerador casi sin nada. No tenía respuesta para darle. Ayer Javier vino a la casa.
Se llevó todas sus cosas y dejó una nota. Decía que estaba loca si creía que quería ser padrastro, que solo estaba conmigo porque pensaba que tú tenías dinero y así podría quedarse con la mitad en el divorcio. Ella sollozó. Sí, tiré todo a la basura, por nada. El viernes por la noche lo recogí en el mismo aeropuerto donde había comenzado esta pesadilla. Valeria corrió a mis brazos y no me soltó. Mateo me abrazó fuerte, pero luego miró alrededor como si buscara cámaras. Claudia lucía deshecha, ojeras profundas, cabello descuidado y un hola apenas audible. En el auto, Valeria me habló emocionada de la Torre Eiffel y de la comida rara que había probado. Mateo, en cambio, guardó silencio hasta que estábamos cerca de casa. «Papá, ¿te vas a mudar? ¿No?» «Hijo, esta también es mi casa, pero Javier decía que tú te ibas a ir y que nosotros nos quedaríamos aquí». Javier dijo muchas cosas que no eran verdad. Claudia me miró a través del retrovisor y murmuró: «Niños». Javier no sabía lo que decía. Esa noche, por primera vez en días, los niños durmieron en sus propias habitaciones. Claudia y yo nos quedamos en la sala, en un silencio espeso. Finalmente, ella lo rompió. «Sé que probablemente me odias. No es que te odie, Claudia. Simplemente llegué a un punto en el que ya no puedo más. Estoy harto de vivir sorpresas que deberían ser imposibles en un matrimonio. Cansado de enterarme de lo que pasa en mi propia vida a través de mis hijos, de ser siempre el último en saber lo que ocurre en esta familia. Tú planeaste todo esto durante semanas, quizás meses. Les dijiste a los niños que Javier sería su nuevo papá. Cambiaste tu apellido sin consultarme y hasta sacaste sus cosas de la casa y todo basado en qué trabajaba. Hasta tarde para asegurarles un futuro en que estaba agotado. Después de 60 horas semanales, ella empieza a llorar. Me sentía invisible, como si prefirieras estar en la oficina que con nosotros. Y por eso decidiste destrozar nuestro matrimonio en lugar de hablar conmigo. No era mi intención que terminara así. Javier, él me escuchaba, jugaba con los niños, me prestaba atención. Claudia, yo estaba haciendo horas extra para que Mateo pudiera ir al campamento de béisbol y Valeria tuviera los brackets que necesitaba. Incluso pensaba sorprenderte con la noticia de mi ascenso y después empezar a buscar una casa más grande para todos. Ella se queda mirando sus manos. Arruiné todo por nada. Sí, lo hiciste. El sábado por la mañana recibí la llamada de Rodrigo, mi abogado. Claudia estaba en la cocina preparando café y alcanzó a escuchar cada palabra. Andrés, tenemos que hablar de lo que viene. El abogado de Javier está presionando para que lo reconozcan como un padrastro con derechos de visita. ¿Cómo?, pregunta incrédulo. Apenas lleva 8 meses conociendo a los niños. Si Claudia sostiene que ejerció un rol parental, podría tener un caso. Claudia dejó caer la taza de café, que estalló en el suelo. Rodrigo continuó. Además, está reclamando que Claudia le prometió la mitad de la venta de la casa y hasta parte de tu fondo de retiro. Eso es absurdo, quizás, pero si lo tiene por escrito. Claudia negó con la cabeza, nerviosa. «Nunca le firmé nada», gritó. Después, con la voz apagada, admitió. «Le dije que repartiríamos todo 50/50 después del divorcio, pero fue solo una forma de hablar. ¿Le ofreciste la mitad de lo que yo trabajé durante años?» Estaba enojada. Pensé que ya no te importábamos. Mateo bajó a desayunar y encontró a su madre llorando mientras yo recogía los pedazos del café. ¿Otra vez están peleando? Son temas complicados, hijo. Javier va a volver. Claudia y yo respondimos al unísono, no. Él suspiró, aliviado, menos mal. Era grosero con la gente en los hoteles y hablaba de su exesposa como si fuera tonta. ¿Su exesposa?, pregunté sorprendido. Sí, me mostró fotos. Dijo que se llamaba Rebeca Morales, que estaba loca y le quitó todo el dinero. También contó que tenía 2 hijos, pero que vivían con su mamá porque ella los puso en su contra. El rostro de Claudia se puso blanco. Nunca supo que Javier había estado casado y tenía hijos a los que prácticamente abandonó. Poco después apareció Valeria con sus pijamas de elefantitos. «Mami, ¿por qué estás triste otra vez? ¿Ustedes se van a divorciar?» Claudia me miró y yo a Valeria. «Estamos intentando resolverlo, cariño». Ese mediodía sonó el timbre. Era la vecina, la señora Aguilar. «Andrés, solo quería que sepas que no todos creemos lo que anda circulando en internet. Ah, y vi a Javier merodeando por tu casa el mes pasado, preguntando por tus horarios de trabajo». Más tarde, el entrenador de béisbol de Mateo me llamó. Algunos padres están preocupados. Dicen que los problemas familiares pueden afectar su permanencia en el equipo. Mateo vive conmigo, nadie lo va a sacar del equipo. El lunes fuimos citados a la escuela. Primero con la maestra de Valeria. El problema es que Valeria ha estado diciendo a sus compañeros que fueron a París, pero que su papá se quedó porque su mamá tiene un novio. Claudia se sonrojó de vergüenza. La maestra continuó. Además, dibujó figuras de su familia. En uno aparece con papá, mamá y Mateo, y en otro agregó a Javier, pero tachado con crayón negro.
Ella pregunta constantemente si todo puede volver a ser como antes. La reunión con la maestra de Mateo fue peor. Se está peleando seguido, explicó. Algunos niños le dicen cosas feas de su mamá. Cuando un compañero la insultó, Mateo lo golpeó. Salimos de la escuela y Claudia lloró en el coche durante 10 minutos. Destruí sus vidas. No, tú tomaste decisiones que los dañaron. Ahora nos toca ayudarlos a enfrentarlo. Pero ya basta de caos, sin más mentiras, sin sorpresas, sin extraños decidiendo por nuestra familia. Después veremos si todavía queda algo que salvar. El martes, la bomba terminó de estallar. Mientras estaba en la oficina, seguridad me llamó desde el vestíbulo. Javier había aparecido allí buscando hablar conmigo, me avisaron desde recepción. Señor Andrés, hay un tal Javier que dice necesitar hablar con usted sobre un asunto familiar. Dígale que suba, respondí. Cuando llegó a mi piso, descubrí que no venía solo. Lo acompañaban un hombre con un traje barato y un maletín, además de una mujer a la que no reconocí. Javier parecía no haber dormido en días. Andrés, tenemos que hablar, dijo, sin rodeos. ¿Y ellos quiénes son?, pregunté. Este es mi abogado y ella es Cintia, mi socia, la mujer, joven, quizá de unos 25 años, con el cabello decolorado de manera agresiva y demasiado maquillaje. Dio un paso al frente. Señor Andrés, dijo con seguridad, Javier y yo hemos estado trabajando en ciertos proyectos basados en su relación con su esposa. Me desconcerté. ¿Qué tipo de proyectos? El abogado abrió su maletín y desplegó documentos sobre mi escritorio. El señor Javier invirtió recursos personales significativos en la dinámica de su familia, bajo el entendimiento de que sería compensado mediante la división de bienes matrimoniales. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Me está diciendo que invirtió en mi familia? ¿En qué, exactamente? Javier se removió en su asiento. Mira, yo pagué algunas cosas, cenas, regalos para los niños. Ese viaje de fin de semana que Claudia te dijo que era una conferencia laboral. Lo interrumpí incrédulo. ¿Entonces pretendes que te reembolse por salir con mi esposa? Cintia intervino con aplomo. Javier también brindó asesoría sobre el momento adecuado para un divorcio y estrategias de protección de activos. Sentí como la mandíbula se me tensaba. ¿Me estás diciendo que asesoraste a mi esposa sobre cómo divorciarse de mí? No fue así, se defendió Javier apresuradamente. Solo que Cintia sabe de estas cosas. He pasado por 4 divorcios, afirmó ella con orgullo. Sé cómo maximizar los acuerdos. El abogado deslizó los papeles hacia mí. Estamos dispuestos a resolver esto con un 30% de los activos líquidos y el nombre de Javier en la escritura de la casa. Me quedé en silencio, observándolos. Esto debe ser una broma. Tenemos pruebas de que Javier invirtió emocional y financieramente en su estructura familiar, respondió el abogado. Lo que ustedes llaman inversión es que salía con mi esposa. Legalmente hablando, replicó el abogado sin inmutarse, brindó servicios de pareja. Tomé el teléfono y llamé a seguridad. Necesito que estas personas sean escoltadas fuera de aquí inmediatamente. Apenas salieron, marqué a mi abogado. Rodrigo, Javier acaba de intentar extorsionarme con una mujer que, al parecer, ha estado aconsejando a Claudia sobre cómo divorciarse de mí. Interesante, ¿cómo dijiste que se llamaba? Cintia divorciada 4 veces. Hubo una pausa al otro lado. Andrés, más vale que te sientes. La semana pasada investigué a Javier. Su último divorcio se finalizó hace solo 8 meses. Me quedé helado. ¿8 meses? Pero a Claudia le dijo que mejorara. Su exesposa interpuso una orden de restricción. Lo acusó de acoso después de dejarlo por manipulación emocional y abuso financiero. El estómago se me revolvió. Claudia no tenía idea de nada de esto. Y lo más probable, continuó Rodrigo, es que esta Cintia sea su actual pareja. Manejé a casa de inmediato. Encontré a Claudia en el jardín arrancando malas hierbas con una intensidad casi obsesiva. Tenemos que hablar de Javier, le dije. No quiero volver a hablar de él, contestó sin levantar la vista. Se divorció hace apenas 8 meses. Su ex lo denunció por acoso. Claudia se detuvo en seco. Eso no puede ser cierto y podría tener una relación con esta tal Cintia que se dedica a manipular divorcios. Se sentó sobre sus talones confundida. ¿La conoces? Javier me habló de una socia llamada Cintia que lo ayudaba con estrategias de inversión. Claudia, esa mujer ha pasado por 4 divorcios. Me parece que gana dinero asesorando a hombres para aprovecharse en separaciones. No, Javier me amaba. Quería casarse conmigo. ¿De verdad lo crees? ¿O solo buscaba acceder a nuestros bienes? En ese momento, Valeria apareció desde la esquina de la casa. Había estado escuchando. Papá, ¿ese tal Javier es malo? Claudia rompió en llanto. Valeria, entra, por favor. Quiero saber la verdad. Mintió cuando dijo que quería ser nuestro nuevo papá. Me arrodillé frente a ella. Sí, hija. Creo que Javier mintió en muchas cosas. Me alegra, respondió ella con franqueza. No me caía bien, olía raro y nunca se reía de mis chistes. En ese instante salió Mateo. ¿Qué pasa ahora?
Estamos hablando de Javier, le dijo Valeria. ¿Ves él? Ya se fue. ¿No podemos olvidarlo? No es tan simple, hijo, porque... No, fue malo con mamá. Nos dejó tirados en París y me dijo que mi consola era infantil. No quiero que sea mi padrastro. ¿Te dijo eso? Sí. Que cuando nos mudáramos a Arizona tendría que dejar los videojuegos y dedicarme a cosas serias como el golf. El rostro de Claudia palideció. ¿Qué mudanza a Arizona? Él me enseñó fotos de casas allá y dijo que ya habías escogido una. Yo nunca he visto casas en Arizona, jamás he estado allí. La manipulación era mucho más profunda de lo que imaginábamos. Esa misma noche recibí una llamada de un número desconocido. ¿Hablo con Andrés? Soy Rebeca Morales, estuve casada con Javier hasta hace 8 meses. La presión me subió de inmediato. Hola Rebeca, escuché que Javier se involucró con mi familia. Así es, y creo que deberías saber algunas cosas. Javier tiene un patrón, busca mujeres casadas con estabilidad económica, las convence de que sus maridos no las valoran y las manipula para separarse. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Sé de al menos 3 antes que yo. Puede que más. ¿Qué ocurrió entre ustedes? Me aisló de mis amigos y de mi familia. Me convenció de divorciarme y luego intentó quedarse con la mitad de todo. Cuando descubrí su juego, pedí una orden de restricción. Hoy intentó extorsionarme junto a una mujer llamada Cynthia. ¿Otra vez ella? Cynthia fue su cómplice en mi divorcio. Fingía ser su consultora de negocios, pero lo que hacía era entrenarlo en tácticas de manipulación emocional. Entonces se dedican a estafar matrimonios, exacto. Identifican familias estables, las rompen y luego buscan beneficiarse de la división de bienes. Grabé toda la conversación. Rebeca, ¿estarías dispuesta a declarar ante mi abogado? Por supuesto. Lamento lo que está pasando, Andrés. Javier es muy hábil en lo que hace que quieres decir. Me hizo sentir la mujer más importante del mundo. Me convenció de que mi esposo me descuidaba y de que merecía algo mejor. Me costó meses de terapia darme cuenta de que me había manipulado. Colgué y fui directo a la habitación. Claudia estaba guardando ropa en cajas. ¿Qué haces? Le pregunté. Pensé que querrías que me fuera. Claudia, deja de empacar y escúchame. Le conté a Claudia todo lo que Rebeca Morales había revelado sobre el patrón de manipulación y la estafa que llevaba a cabo con ayuda de Cynthia. Al final de mi explicación, ella estaba sentada en el suelo, rodeada de cajas a medio empacar, llorando con más intensidad de la que había visto jamás. Soy una tonta, increíblemente tonta, soy Osaba. No eres tonta, le respondí. Lo que pasó es que fuiste manipulada por alguien que, al parecer, es un experto en hacerlo. Pero debí darme cuenta, Andrés. Debí ver las señales. ¿Qué señales? Él solo te decía lo que querías escuchar, mientras yo trabajaba horas extras para mantener a la familia. Claudia se cubrió la cara con las manos y preguntó, ¿cómo vamos a salir de esto? Me senté a su lado, no lo sé. Dijiste que fuiste manipulada, pero eso no borra lo que sucedió. ¿Qué es lo que no se puede reparar? Preguntó Claudia. ¿Les dijiste a nuestros hijos que otro hombre sería su nuevo padre? Me entregaste los papeles del divorcio frente a todos, sacaste sus cosas de la casa y les permitiste creer que ya no los quería en ese momento. Valeria apareció en la puerta abrazando a su elefante de peluche. ¿Porque mamá está llorando? ¿Otra vez? Preguntó con inocencia. Claudia se limpió las lágrimas. Mamá está triste por los errores que cometió. Te vas a mudar, dijo Valeria. No lo sé, cariño. La niña trepó a la cama. No quiero que nuestra familia se rompa más. ¿Más? Pregunté sorprendido. Ya está rota, pero quizá podemos arreglarla si dejan de llorar tanto. En ese instante, Mateo entró también. Esto es una reunión familiar. ¿Algo así? Le contesté. Bien, porque yo tengo cosas que decir. Todos lo miramos. Él levantó la mano y comenzó a enumerar. Primero, Javier fue un tonto y me alegra que se haya ido. Segundo, mamá, lastimaste mucho a papá cuando lo cambiaste por Javier. Tercero, papá, trabajas demasiado, pero eso no significa que no nos quieras. Cuarto, yo quiero que seamos una familia otra vez, pero solo si todos van a tratarse bien. Y quinto, continuó, ya no quiero escuchar más sobre adultos siendo tontos. Los que deberíamos cometer errores somos los niños. Valeria asintió con seriedad. Es verdad, Mateo tiene razón. Los adultos deberían tener la vida resuelta. Claudia sonrió entre lágrimas. Se supone que así debería ser, ¿no? Sí, pero no lo tienen, replicó Valeria con naturalidad. Así que quizás lo podemos resolver juntos. El miércoles en la mañana comenzó otra tormenta. Mi abogado Rodrigo me llamó a las 7. Andrés, Javier y Cynthia han presentado una demanda civil contra ti y contra Claudia. ¿Por qué motivo? Pregunte. Incumplimiento de un contrato verbal, angustia emocional y algo que llaman alienación de la sociedad doméstica. Eso ni siquiera existe, lo sé, pero tendrás que gastar dinero para defenderte. Claudia estaba en la extensión. ¿Cuánto dinero hablamos? Al menos $20,000 en honorarios legales. Ella empezó a respirar agitadamente. No tenemos 20,000 extras. En realidad sí, le respondí. ¿Recuerdas el ascenso que quería darte como sorpresa?
Traía un bono de contratación. ¿Vas a gastar tu bono en pelear una demanda provocada por mi engaño? Voy a usarlo para proteger a nuestra familia de estafadores. Esa misma tarde sonó el timbre. Era Laura, amiga de Claudia, con un molde de comida entre las manos. Les traje cena y una disculpa. ¿Una disculpa?, pregunté. Sí, yo animé a Claudia a que buscara otras opciones cuando se quejaba de que trabajabas tanto. No sabía que ya estaba involucrada con Javier. Laura, tú no causaste esto. Quizá no, pero pude haber sido mejor amiga y recomendar terapia matrimonial en vez de decirle que merecía ser feliz. Claudia salió de la cocina. Laura, mis decisiones fueron mías. Malas decisiones, sí, pero influidas por un manipulador profesional. Eso mismo me dijo Rebeca Morales, contestó Laura con firmeza. Me llamó para explicarme todo el engaño. ¿Rebeca te llamó?, pregunté sorprendido. Está contactando a todas las personas del círculo de Javier. Parece que él llevaba un registro detallado de sus víctimas y de sus amistades. Claudia se quedó helada. ¿Víctimas? Sí, dijo Laura. Tú no fuiste la primera ni la última en esta ciudad. Había 3 mujeres más en la lista después de ti. Esa noche recibí una llamada del detective López, de la policía local. Estamos investigando a Javier por posibles cargos de fraude. ¿Estaría dispuesto a dar una declaración? ¿Qué tipo de fraude? Lo que parece ser una estafa romántica dirigida a mujeres casadas. Ya tenemos denuncias de 5 familias más en la zona. Su patrón es siempre el mismo. Se acerca a matrimonios estables, manipula a la esposa para que pida el divorcio y luego intenta quedarse con los bienes. Claudia tomó el teléfono. Detective, ¿yo estoy en problemas? Todo indica que usted es una víctima, no una cómplice. Pero necesitaremos declaraciones de ambos sobre la línea de tiempo y sobre cualquier promesa financiera que Javier le haya hecho. Cuando colgamos, Claudia me miró con el rostro desencajado. ¿5 mujeres más? Entonces, mientras me decía que era única, repetía el mismo juego en otras familias. A la mañana siguiente, el detective López se presentó en nuestra casa con un expediente grueso. Hemos estado armando un caso contra Javier por 6 meses. Lo que ustedes vivieron nos dio las piezas finales. Extendió sobre la mesa varias fotografías. Distintas mujeres, diferentes familias, pero todas con la misma historia. Javier buscaba hogares donde el esposo trabajara demasiado. Se acercaba a la esposa a través de actividades de los hijos y poco a poco la convencía de que su marido era negligente. Claudia señaló una de las fotos. Esa mujer me suena, es Marisol Reeves, explicó López. Su hija jugaba al fútbol con Valeria. El año pasado, ella también se divorció y se mudó después de que Javier la convenciera de separarse y reclamar la jubilación de su exmarido. ¿Lo consiguió? No, pero la familia gastó $30,000 en abogados y sus hijos terminaron distanciados de ambos padres. Luego nos mostró copias impresas de mensajes de texto. Lean esto. Al compararlos con el celular de Claudia, vimos que Javier enviaba prácticamente los mismos textos a todas. Tu esposo no valora lo que tiene. Tú mereces sentirte especial. Los niños necesitan un padre presente. Tu matrimonio terminó hace tiempo, solo lo estás haciendo oficial. Claudia se quedó blanca, son palabra por palabra los mismos. Exactamente, confirmó López, seguía un guión. Esperaba 6 semanas tras el primer contacto para sugerir el divorcio. Siempre lo presentó como lo mejor para los niños. Y allí estaba Cynthia Mars, supuesta consultora profesional de divorcios, que en realidad era una estafadora buscada en 3 estados por fraudes relacionados con separaciones matrimoniales. Esa tarde nos sentamos con Valeria y Mateo para tener una conversación real. Niños, necesitamos contarles algunas cosas sobre Javier, les dije. ¿Va a ir a la cárcel?, preguntó Mateo con un brillo de esperanza en los ojos. Tal vez, respondí con seriedad. Ha estado mintiendo a muchas familias, no solo a la nuestra. ¿Qué tipo de mentiras?, intervino Valeria. Frunciendo el ceño, les decía a muchas mamás que sus esposos ya no las querían y luego trataba de quedarse con su dinero. ¿Pero por qué haría eso?, preguntó mi hija. Porque hay personas malas, cariño. Lastiman a otros para conseguir lo que quieren. Como los villanos de las películas, dijo Mateo asintiendo. Exactamente. En ese momento, Claudia rompió en llanto. Yo también tomé malas decisiones, aunque me haya dejado engañar. Valeria se subió a su regazo y le dijo, pero ahora ya sabes que era un villano y no vas a dejar que te engañen otra vez. No, cariño, ya no, y tu papá me perdona porque yo fui manipulada por un estafador. Todos me miraron entonces esperando mi respuesta. Observé a mi esposa manipulada por un profesional de las mentiras y a mis hijos, que lo único que deseaban era que dejáramos de pelear. Valeria, es más complicado que eso, dije despacio. ¿Por qué?, me preguntó. Porque los sentimientos heridos no desaparecen solo por descubrir que Javier era una mala persona. Pero se pueden curar, ¿no? Como cuando me lastimé la rodilla y después se mejoró. ¿Cuánto?, insistió ella. No lo sé, cariño. Mateo bufó, los adultos hacen todo complicado.
Javier era malo, mamá fue engañada y papá salió herido. Ahora solo falta arreglarlo. Mamá dice, perdón, papá dice, está bien y prometemos no dejar que gente mala nos engañe otra vez. ¿Listo? Ojalá fuera tan sencillo. Pero le aseguré que sí. Seguíamos siendo una familia, aunque dolida. La semana siguiente empezamos terapia familiar con la doctora Herrera. Claudia, fuiste el blanco de alguien que explotó los problemas normales del matrimonio. Eso no justifica tus decisiones, pero ayuda a entenderlas. Me siento tan tonta, sollozó ella. No eres tonta, eres humana. Y los humanos pueden ser manipulados cuando se sienten desconectados, respondió la doctora. Andrés, ¿cómo procesas tú la vulnerabilidad de Claudia frente a Javier? Lo entiendo con la cabeza, pero no con el corazón. Sigo pensando que ella lo eligió a él por encima de mí. Pero lo hizo bajo información falsa, explicó la terapeuta. 2 semanas después, Javier y Cintia fueron arrestados. La demanda civil en nuestra contra se cayó al descubrirse que formaba parte de un fraude mucho más grande. Otros afectados comenzaron a contactarnos. Incluso nos invitaron a un grupo de apoyo de familias víctimas de la misma estafa. 3 semanas después del incidente en el aeropuerto, tuvimos nuestra primera cena en familia en mucho tiempo. Valeria insistió en usar la vajilla elegante y Mateo se la pasó bromeando sobre lo rara que era la comida francesa. Claudia preparó mi platillo favorito, lasaña con mucho queso. Por media hora, todo pareció volver a la normalidad. Hasta que Valeria preguntó, «Papá, ¿van a casarse otra vez?» «¿Cómo dices?», pregunté sorprendido. «Pues, si se iban a divorciar, ¿no necesitan otra boda para seguir casados?» Claudia y yo nos miramos. «En realidad, puede que no nos divorciemos», respondí. ¿De verdad? Los dos se entusiasmaron. «Sí, pero las cosas van a ser diferentes. Mamá y papá deben aprender a comunicarse mejor. Y sin secretos», agregó Claudia. «Ni sorpresas que lastimen a la gente», añadí yo. «¿Y nada de Javier?», sentenció Mateo. «Definitivamente nada de él», respondí. 6 meses más tarde, estábamos en la misma terminal donde todo había comenzado. Pero esta vez íbamos todos juntos a París. Valeria llevaba su peluche favorito y un portapasaportes nuevo que le regalé. Mateo protestaba por el vuelo tan temprano, aunque en el fondo estaba emocionado. Claudia seguía nerviosa con los aviones, pero la doctora Herrera dijo que era normal después de todo lo vivido. Yo también estaba inquieto, no por volar, sino por si realmente podríamos reconstruir lo que se había roto. «Papá», me dijo Valeria mientras esperábamos abordar, «esto es mucho mejor que la vez pasada». «¿Por qué, cariño?» «Porque ahora vamos todos juntos». Tenía razón, no éramos la misma familia de antes, esa que tenía secretos y vacíos que nos volvieron vulnerables. Esta vez éramos distintos, hablábamos más, discutíamos mejor, nos protegíamos entre todos. Aprendimos que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión diaria. Javier terminó sentenciado a 3 años de prisión por fraude y daño emocional. Cynthia Mars sigue a la espera de su juicio en Arizona y otras 5 familias se sumaron a la demanda colectiva contra ellos. Hoy trabajamos juntos para apoyar a más personas que fueron víctimas de este tipo de engaños. Hace poco, Claudia y yo renovamos nuestros votos. Valeria llevó las flores con una sonrisa radiante y Mateo, con aire protector, acompañó a su madre hasta el altar, asegurando que esta vez no iba a permitir que nadie volviera a hacerle daño. Los niños continúan en terapia y cada día entienden mejor que los adultos también tropiezan, pero que una familia puede salir fortalecida de la tormenta. Claudia aún lidia con la culpa y yo con la desconfianza, pero hemos aprendido a hablar de ello sin escondernos. Ya no se trata de fingir normalidad, sino de construir algo diferente. Y aunque todavía hay días difíciles, cada risa de Mateo, cada ocurrencia de Valeria, cada cena en la que usamos la vajilla especial, nos recuerdan que seguimos caminando hacia adelante. No es un regreso al pasado, es una nueva etapa, más consciente, más fuerte y más nuestra. Resumen, mi esposa intentó reemplazarme con mi mejor amigo y dejarme en el aeropuerto. Pero descubrimos que ambos eran víctimas de un estafador que se dedicaba a destrozar familias por dinero. Hoy, seguimos juntos con cicatrices, pero también con la convicción de que el amor real se construye día a día.